En la fiesta de Navidad, mi padre vendió mi casa en secreto para pagar la deuda de mi hermana. No esperaba que yo revelara en público lo que él llevaba años ocultando. Miren, yo soy Sofía, y tengo poco más de 30. Recuerdo el cansancio constante, ese nudo persistente en la espalda baja de tantas horas encorvada frente a la pantalla, los ojos secos y ardientes de tanto leer y escribir líneas de código hasta bien entrada la madrugada. Me mataba trabajando a distancia desde mi rincón en Maracaibo, el viejo ventilador de techo zumbando sin cesar en un intento inútil por combatir el calor húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Ahorraba cada céntimo con uñas y dientes, privándome de pequeños lujos, diciendo no a salidas espontáneas con amigos, a esa blusa de seda que tanto me había gustado en el centro comercial, todo por la meta clara y luminosa: tener mi propio pisito. No era una mansión. Claro que no. Apenas un apartamento de 2 habitaciones, con un balcón que ofrecía una vista parcial al lago. Pero era mío, ¿saben? Cada baldosa fresca bajo mis pies, cada pared blanca impoluta, cada enchufe y cada rincón eran el resultado de mi sudor, mi disciplina y mi esfuerzo. Era mi orgullo palpable, mi independencia ganada a pulso, mi pedacito de cielo en este caos tropical que a veces era la vida. Lo puse a mi nombre, obviamente, con la euforia silenciosa de quien firma su propia libertad. Pero cometí el error más grande de mi vida. Le di un poder general de representación a mi padre, Gustavo. La tarde en que lo hicimos, el sol caía a plomo por la ventana del notario, calentando el cristal y el marco de madera. Recuerdo el olor peculiar a papel viejo, a tinta fresca y a cera de piso. Mi padre, con su voz grave y convincente, su mano grande posada brevemente en mi hombro, me dijo: «Hija, es lo más práctico. Yo soy el experto en papeles aquí en Venezuela, el que sabe cómo se hacen las cosas bien, conocedor de los vericuetos legales. Así, si surge cualquier cosa, alguna diligencia o trámite, no tienes que moverte de tu trabajo. No pierdes tiempo valioso. Es una formalidad, un respaldo para ti». Él sonrió. Una sonrisa que prometía seguridad y eficiencia. Y yo, a pesar de una punzada de incomodidad que se instaló fría en mi estómago, quise creerle. Quise confiar en la figura paterna que siempre había proyectado una imagen inquebrantable de control y resolución. En retrospectiva, qué ingenua fui. La tinta se secó lentamente sobre el papel timbrado, sellando no solo un documento legal, sino el inicio de una pesadilla que yo aún no podía vislumbrar. Nuestra dinámica familiar siempre fue un poco peculiar. Mi padre, Gustavo, era el héroe de la película, el arregla-todo para todo el mundo. Se pavoneaba con esa actitud de salvador, el pecho inflado de importancia, la voz siempre un tono más alto cuando se trataba de solucionar problemas ajenos, especialmente para mi hermana menor, Mariana. Ella es un pozo sin fondo de deudas de tarjetas de crédito y siempre, terminaba con novios inútiles que la dejaban en la ruina, llevándose con ellos hasta el último centavo y a veces un poco más. Hace poco, la escuché una noche al teléfono. La voz aguda y llorosa se filtraba por las paredes de mi antigua habitación, donde me quedaba cuando visitaba a mis padres. «Papá, no sé qué hacer. El banco me llamó otra vez. Carlos se fue y me dejó con la deuda del carro y la hipoteca del local que nunca despegó. ¿Y quién venía al rescate? Papá, por supuesto, con su cheque, su promesa de resolverlo, o un contacto que le debía un favor. Mi madre, pobrecita, siempre la eterna sufrida, validando todo lo que papá hacía desde la barrera, con un asentimiento silencioso, un suspiro resignado o una mirada que evitaba la mía, sin meterse nunca de verdad en el fondo de los asuntos. Su mirada a menudo se cruzaba con la mía, una mezcla indescifrable de lástima por Mariana y un velado reproche por mi aparente indiferencia. Yo, la hija responsable, la que nunca pedía nada, la que siempre estaba trabajando y resolviendo sus propias cosas. Esa era yo, la que sentía el peso de esa responsabilidad como una armadura, a veces demasiado pesada para llevarla a cuestas. Y bueno, el ambiente en Maracaibo, especialmente en Navidad, es una locura sensorial y social. El aire se espesa con el olor a hallacas recién hechas, a pólvora quemada de fuegos artificiales explotando sin control, a la humedad salada del lago que se cuela por cada rendija. Fiestas ruidosas que duran hasta el amanecer.
La música a todo volumen, los bajos retumbando en el pecho y en el suelo, los vecinos que saben tu talla de sujetador antes que tú misma y no tienen reparo en comentarlo a viva voz. Y las reuniones familiares. ¡Ay, las reuniones familiares! Son un escaparate meticulosamente montado de todo va bien, somos la familia perfecta, lleno de sonrisas forzadas, abrazos superficiales que no transmiten calidez, risas huecas que no llegan a los ojos. Una farsa montada con esmero, donde cada uno recita su papel a la perfección, intentando ocultar las grietas que se abrían por debajo de la superficie. Mi casa, mi pequeño apartamento de 2 habitaciones con vistas parciales al lago, era mi refugio, mi burbuja de aire puro. El color turquesa de las paredes del salón me tranquilizaba con solo mirarlo. El sofá mullido me envolvía en un abrazo silencioso tras un día agotador. Era el único lugar donde podía quitarme la máscara de la hija perfecta, donde podía ser yo misma, lejos de toda esa farsa y el juicio silencioso que sentía pesar sobre mí. O al menos, eso creía yo, con la sensación inquietante de que esa paz, frágil como el cristal, pronto se haría añicos por completo. Y así, entre la farsa de la familia perfecta y mi refugio precario, la tensión se fue acumulando, como una olla a presión a punto de estallar. Llevaba años observando el mismo patrón, una coreografía dolorosa y repetitiva. Mi padre, Gustavo, cubriendo las cagadas financieras de mi hermana Mariana, siempre con la misma cantaleta, la misma excusa gastada que sonaba más a justificación que a verdadero amor. La familia es lo primero, Sofía. Hay que ayudarse entre hermanos. Ella es más débil, necesita apoyo. Y yo, la hija responsable, la que nunca pedía nada, la que siempre estaba trabajando y resolviendo sus propias cosas. Me tragaba esas palabras como si fueran arena, sintiendo cómo el resentimiento se solidificaba en el fondo de mi estómago. Veía cómo el dinero que él había ganado con esfuerzo y del que, irónicamente, la empresa familiar también se beneficiaba, se esfumaba en préstamos que Mariana nunca devolvía, en tarjetas de crédito con intereses astronómicos o en los caprichos de algún novio de turno que prometía el oro y el moro, para luego desaparecer con el oro y dejar a Mariana con el moro de las deudas. Era frustrante, agotador, y me hacía sentir invisible, como si mi esfuerzo y mi independencia fueran menos valiosos porque no generaban problemas que él pudiera solucionar. Semanas antes de aquella Navidad que ya presagiaba ser infernal, empezaron a llegarme unos correos extraños del banco. No eran los típicos avisos de recibos o estados de cuenta. Eran notificaciones sobre movimientos inusuales o cambios en la titularidad de ciertos activos, vinculados a mis cuentas. Recuerdo uno en particular, con un asunto críptico que mencionaba una reestructuración de cartera. Me alarmé, claro. Inmediatamente le pregunté a mi padre, con la voz un poco temblorosa, intentando disimular mi creciente ansiedad. Él, con su sonrisa confiada que siempre me había desarmado, me tranquilizó como si fuera una niña pequeña. «No te preocupes, hija», me dijo, agitando la mano con desdén. «Son cosas de impuestos. Ya sabes cómo es Venezuela. Todo es un enredo burocrático. Yo me encargo, yo estoy manejando eso con el gestor. Tú concéntrate en tu trabajo, que yo me ocupo de los papeles». Y yo, estúpida, confié. Otra vez. La punzada de incomodidad que sentí cuando le di el poder se había convertido en una picazón constante, una voz diminuta en mi cabeza que me decía que algo no andaba bien. Pero la voz de mi padre era más fuerte, más convincente, y mi deseo de creer en él, en su capacidad para arreglarlo todo, siempre ganaba la partida. La verdad es que yo misma tenía un as bajo la manga, un secreto de mi padre que guardaba a buen recaudo, como una caja de Pandora que sabía que no debía abrir. Años atrás, cuando aún estaba empezando en el mundo laboral y hacía unas pasantías con un contable amigo de la familia, me topé con unas pruebas que me helaron la sangre. Eran documentos, extractos bancarios y correspondencia que demostraban que Gustavo, mi padre, usaba dinero de la empresa familiar sin declarar, moviendo cuentas en Panamá, creando una especie de fondo oscuro para sus emergencias, o más bien, para sus rescates familiares. No eran pequeñas cantidades, eran sumas considerables que se desviaban de la contabilidad oficial. Mi amigo, que era más joven e inexperto en ese entonces, me lo mostró con una mezcla de pánico y fascinación. «Sofía, ¿has visto esto? Tu papá. Sí, no sé. Esto es grave». El corazón me dio un vuelco. En ese momento, sentí un frío intenso, como si la verdad me arrastrara a un abismo. Pero en lugar de exponerlo, de confrontarlo,
De hacer lo que cualquier persona con principios haría, callé. Callé por no destruir la familia, por proteger a mamá de una verdad que la hundiría en la miseria, por mantener esa fachada de perfección que todos, de alguna manera, nos habíamos esforzado en construir. Qué ilusa fui. Pensé que, al proteger su secreto, estaba protegiendo a todos, cuando en realidad solo estaba permitiendo que la podredumbre creciera por debajo, carcomiendo los cimientos de nuestra ya frágil estructura familiar. Ese secreto era un peso constante, una mancha en mi conciencia que me recordaba la hipocresía en la que vivíamos. Y esa Navidad, esa maldita Navidad, se encargaría de destapar todo, de la forma más brutal e inesperada. La Nochebuena llegó, y con ella el caos habitual. La casa de mis padres, atestada de tíos, primos y vecinos, vibraba con un ruido ensordecedor. Las risas forzadas se mezclaban con el volumen desquiciado de los villancicos que salían de unos altavoces ya viejos y saturados. El aire, denso y pesado, olía a una mezcla embriagadora de hallacas recién hechas, el dulzor de un ponche crema casero y el inconfundible rastro a licor barato que flotaba en el ambiente. Todos brindaban con una euforia que me parecía artificial, un brindis tras otro por la unión familiar, la paz y la prosperidad, mientras yo solo podía sentir la hipocresía en su máxima expresión, como si la falsedad se pudiera tocar. Estaba apoyada en una esquina de la sala, intentando pasar desapercibida, cuando se me acercó un primo, Juan, con esa sonrisa de «sé más de lo que dices», y la mirada un poco turbia por el alcohol. Él trabaja en una notaría de la zona, una de esas oficinas donde todo el mundo va a hacer sus trámites. «Oye, Sofía», me soltó, su voz apenas audible sobre el estruendo de la fiesta, pero cada palabra resonó como un gong en mi cabeza. «Felicidades por la venta del piso. No sabía que te mudabas. ¿Dónde vas a ir ahora?» En ese instante, mi sangre se congeló. Se convirtió en un hielo que me paralizó desde los pies hasta el último cabello. El ruido de la fiesta, los villancicos, las risas, todo se volvió un zumbido lejano, un eco ininteligible en mis oídos. La cara de mi primo, que momentos antes parecía tan nítida, se volvió borrosa, como si mis ojos se negaran a procesar lo que acababa de escuchar. Mi casa, vendida. ¿Cómo? ¿Cuándo? Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Con una excusa balbuceante sobre un dolor de cabeza repentino, me abrí paso entre la multitud y corrí al baño más cercano, cerrando la puerta con un golpe sordo que nadie notó. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar el móvil del bolsillo. Mis dedos, torpes y fríos, buscaron el último correo que me había parecido extraño, el del cambio en la titularidad. Y ahí estaba, nítido, cruelmente claro. La fecha. El nombre del nuevo propietario. Mi apartamento ya no era mío. El vacío que sentí en el estómago no era solo un hueco, era un abismo brutal que se abría bajo mis pies, devorando mi presente y mi futuro. La burbuja de mi refugio, mi independencia, mi orgullo, se había reventado. Y yo solo podía mirar los añicos. El corazón me martilleaba en el pecho con una fuerza brutal, como un tambor de guerra sonando en mi propia cabeza. El miedo se mezcló con una rabia fría, una incredulidad tan profunda que me costaba respirar. ¿Cómo? ¿Cómo podía mi propio padre haberme hecho esto? ¿Gritar? ¿Armar un show en medio de la fiesta de Nochebuena, frente a toda la familia y los vecinos chismosos? ¿O fingir que nada pasaba, tragarme esta amarga verdad como si fuera una hallaca pasada? Mi mente era un torbellino, un ciclón de pensamientos contradictorios que chocaban sin cesar. Una parte de mí, esa parte ingenua que aún quería aferrarse a la imagen del padre protector, quería creer que había una explicación, alguna formalidad legal que yo no entendía, un error. Pero las piezas se encajaban demasiado bien. Mariana, sus deudas interminables, papá arreglando las cosas, los correos extraños, el poder que le di, no era un error. Me estaban robando la vida, mi esfuerzo, mi futuro. La rabia se encendió, caliente y oscura, quemando cada ápice de mi ser. Salí del baño, aún en shock, con la cara pálida y el alma hecha pedazos. El ruido de la fiesta volvió a golpearme, pero ahora lo escuchaba con una claridad aterradora. Y entonces, entre el bullicio, resonó la voz de mi padre, Gustavo, amplificada por el orgullo nauseabundo que siempre lo caracterizaba. Estaba en el centro de la sala, con una copa de whisky en la mano, dirigiéndose a un grupo de tíos y socios de la empresa. «Familia es ayudar», decía con una sonrisa complacida.
Yo haría cualquier cosa por mis hijos, para que estén bien, para que nunca les falte nada. A su lado, Mariana, con una copa de vino tinto que ya llevaba rato en su mano, reía despreocupadamente, ajena a todo, o quizás demasiado consciente de todo. Su risa, antes inocente, ahora me sonó a burla, a una confirmación silenciosa de la traición. En ese instante, algo se rompió dentro de mí de forma irreparable, como un dique que cede bajo una presión insoportable. Esa familia que yo había protegido callando el secreto de mi padre, esa unidad que me esforcé por mantener, él ya la había destruido. La máscara de la hija perfecta, de la hermana comprensiva, se cayó de golpe, revelando una herida abierta y sangrante. Si él no tuvo reparos en vender mi futuro, en despojarme de mi única propiedad, de mi independencia, ¿por qué yo tendría que tenerlos en exponer su pasado? Mi secreto, el de las cuentas ocultas en Panamá, el del dinero desviado de la empresa, ya no sería un peso que me ahogaba, sino un arma. Y en ese momento, estaba dispuesta a usarla. Mi padre, Gustavo, se percató de mi presencia. Con su sonrisa paternal y esa mirada que siempre me decía, soy tu padre, confía en mí, se acercó, extendiendo su copa para chocarla con la mía. Sofía, hija, ven, brinda por la unión de la familia, me dijo, su voz resonando con una falsa calidez. Luego, bajito, casi un susurro que solo yo pude escuchar. Un susurro lleno de una arrogancia que me heló hasta los huesos, añadió. Luego hablamos de lo del piso. No hagas un show, por favor. Esa maldita frase fue la gota que derramó el vaso. No solo lo había hecho, no solo me había robado mi vida, sino que esperaba que me tragara el robo en silencio, que mantuviera la farsa, que protegiera su reputación por encima de mi dolor, de mi despojo. En ese momento, la rabia se transformó en una determinación fría y cortante. El show, papá. El show apenas iba a comenzar. Tomé la copa. El cristal frío se sentía extraño en mis dedos, pero mi voz, cuando la encontré, salió sorprendentemente firme, sin un atisbo de la temblorosa que había sido en el baño. Pedí un momento, y todos se callaron, quizás sintiendo el cambio en el ambiente, o simplemente por curiosidad. Levanté la copa, y mi mirada se clavó directamente en la de mi padre, luego en la de Mariana, y finalmente en las caras sorprendidas de los demás. Quiero brindar, sí, dije, dejando que cada palabra saliera con una claridad helada. Por la familia. Y por las cosas que se hacen por amor, como venderle en secreto la casa a tu propia hija para pagar las deudas de otra. Un murmullo de voces bajas, como un enjambre de abejas, recorrió la sala. Las caras se contorsionaron en expresiones de confusión, de incomodidad, de incredulidad. Mi padre, lívido, con la cara de un color que no le había visto nunca, intentó negarlo. «Eso no es cierto, Sofía. Estás borracha», gritó, su voz intentando imponerse, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído. Saqué el móvil, la pantalla iluminando el oscuro salón como un faro de la verdad. Deslicé el dedo y se lo mostré a todos, el correo con la fecha y el nombre del nuevo propietario. No había forma de negarlo. Mi casa ya no era mía. Y sin darle tiempo a mi padre a reaccionar, a recuperarse del primer golpe, solté la segunda bomba, mi voz cargada con años de silencio y resentimiento. «Y ya que estamos hablando de papeles», dije, mi mirada ahora recorriendo los rostros de los socios de la empresa, que también estaban en la fiesta. ¿Por qué no hablamos también de las cuentas en Panamá y de los años de impuestos olvidados de la empresa que todos aquí conocen? El silencio que siguió fue atronador, más fuerte que cualquier grito. Los socios de la empresa, que estaban cerca de mi padre, se quedaron rígidos, con las copas a medio levantar, sus sonrisas congeladas. Mi tío, que siempre lo había idolatrado, dejó de sonreír. Su cara se contrajo en una mueca de incredulidad. Mariana se puso pálida, tan pálida que parecía que se iba a desmayar. Su copa de vino tinto casi se le cae de la mano. La fiesta se murió en ese instante, como si alguien hubiera apagado la música y todas las luces a la vez. La esposa de uno de los socios, agarrando a sus hijos de las manos, se fue sin decir una palabra, sus ojos fijos en mi padre con una mezcla de horror y desprecio. La Navidad se había convertido en un campo de batalla, y yo era la que había lanzado la primera y la última granada. Los días siguientes a esa Nochebuena fueron un verdadero infierno, una resaca emocional mucho peor que cualquier empacho de licor. Mi padre, ese arregla todo que de pronto no podía arreglar su propio desastre,
Estuvo a punto de perder su puesto en la empresa. Tuvo que empezar a mover cielo y tierra para regularizar todas esas cuentas en Panamá, a devolver un dineral que había olvidado en sus bolsillos. La reputación que tanto había cultivado se hizo añicos de la noche a la mañana. En casa el ambiente era irrespirable. Mi madre, que siempre se había mantenido al margen, de repente encontró su voz, pero no para defenderme, ni para consolarme. No. Me llamó traidora, la que destruyó la familia. Como si yo hubiera sido la que vendió la casa y desviado fondos, no la víctima. Sus palabras me dolían más que el puñetazo en el estómago de mi padre, porque venían de la persona que se suponía que debía entenderme. Mariana, por supuesto, seguía en su mundo, flotando en su burbuja de irresponsabilidad. Con esa desfachatez que solo ella tiene, intentaba minimizar todo. Ay, Sofía, solo eran deudas pequeñas. Papá siempre nos ayuda a todos. No tenías que hacer un drama tan grande. Su incapacidad para ver la magnitud de lo ocurrido me hacía hervir la sangre. Y yo me quedé sin nada. Me mudé a un cuarto alquilado, con una sola maleta, sintiendo que mi vida entera cabía en esa pequeña caja de tela. Las paredes no eran mías, el aire no era mío, la paz no era la que había construido. Mi hogar, mis ahorros de años, esa ilusión de estabilidad, y lo que yo creía que era mi familia, todo desaparecido, esfumado como el humo de los fuegos artificiales de aquella noche. Ahí, en ese cuarto diminuto, con las paredes que no eran mías, en el silencio opresor, empecé a dudar. Dicen que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Es lo que siempre te inculcan, la máxima de toda familia venezolana. Pero, ¿qué haces cuando los trapos con los que se supone que te secas las lágrimas son los mismos con los que te están ahogando, con los que te tapan la boca para que no grites? ¿Fui demasiado lejos? ¿Destruí más de lo que realmente salvé? El odio, la rabia, aún burbujeaban en mi pecho, un fuego lento que no se apagaba, pero también había una extraña, agridulce sensación de libertad. Una libertad que dolía, sí, que me había dejado sin casa y con el corazón roto, pero que era mía. Una libertad de no cargar más con los secretos de otros, de no vivir más bajo la sombra de la hipocresía. Al menos ahora no había secretos. Todos sabían quién era quién en esta historia, y no podía decir que no se lo merecían. Aquí estoy hoy, en este cuarto diminuto que alquilo, con mis pocas cosas y una maleta que es mi único patrimonio. Las paredes de un blanco mortecino y la luz tenue que se filtra por la única ventana refuerzan la sensación de provisionalidad, de estar suspendida en el aire. Siento el frío del suelo laminado a través de mis calcetines. Una constante punzada que parece conectar con la herida en mi pecho. Estoy lejos de la toxicidad, sí, pero la herida sigue abierta, sangrando de una forma que no cicatriza. No es una herida visible, claro, pero la siento debajo de las costillas. Un dolor punzante que se agudiza con cada suspiro profundo, recordándome la ausencia de lo que fue. No tengo casa, no tengo ese pedazo de suelo que tanto me costó y en el que invertí cada gramo de mi esfuerzo y mis ahorros, pero tengo la verdad. Y eso, supongo, es algo. Mi relación con mi madre es casi inexistente. Apenas hablamos. La última vez que me llamó, hace apenas unas semanas, su voz sonaba como papel de lija, áspera y llena de reproche. ¿Estás contenta ahora? Soltó sin un saludo, sin preguntar cómo estaba. Mira lo que has hecho. Nos has destruido a todos con tus verdades. Sus palabras se clavaron en mí como agujas, dejándome el oído zumbando y un nudo en la garganta que tardó horas en disolverse. Es como si yo fuera la culpable de todo, la única artífice del desastre, y no la que se atrevió a tirar del hilo. Mi padre, Gustavo, está metido en un lío legal hasta el cuello. Lo imagino en su despacho, rodeado de papeles y abogados, con el ceño fruncido, intentando desenmarañar la madeja de demandas y acusaciones que se ciernen sobre él. Intenta salvar lo poco que le queda de su reputación y de su patrimonio. A veces, una punzada de culpa me atraviesa al pensar en su situación, en su rostro desencajado aquel día de Navidad. ¿Realmente deseaba verlo así, con su mundo desmoronándose? No lo sé. Es una mezcla confusa de rabia por lo que me hizo y una extraña tristeza por su caída. ¿Y Mariana? Bueno, Mariana sigue siendo Mariana, solo que ahora un poco más odiada por la familia extendida, que por fin ha visto el patrón y se ha cansado de sus dramas. Recibí un mensaje de mi tía Elena hace poco, una pequeña grieta de apoyo en la muralla de silencio. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto a Mariana, decía. Siempre fue así,
pero nadie quería ver, o nadie se atrevía a decirlo. Saber que no soy la única que lo piensa, que el patrón de sus manipulaciones y egoísmos finalmente es visible para otros, me da una extraña mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio por no estar loca, por no haber sido la única que lo sufrió, y tristeza por la destrucción que precede a esa claridad. Estoy aquí, en el limbo, con una maleta y las ruinas de lo que fue mi familia. Sé que hice lo que sentí justo en el momento, que la rabia y la desesperación me impulsaron a desenterrar esos secretos que me estaban asfixiando, que me impedían respirar con normalidad. Pero la soledad y las consecuencias son enormes. A veces, por las noches, cuando el silencio de este cuarto se vuelve abrumador, cierro los ojos y vuelvo a esa cena de Navidad. El brillo de las luces, el aroma a pavo asado, las risas forzadas, y luego el estallido. Mis propias palabras resonando en la sala, el impacto en los rostros de todos, la incredulidad, el horror. Me pregunto si no me pasé, si no crucé una línea irreversible. Siento mis manos temblar sin motivo aparente, o quizás el motivo es el peso de cada decisión, de cada palabra que pronuncié aquel día. Un vacío en el estómago, un hambre que nada parece saciar, como si la vida misma me hubiera extirpado algo esencial. Reddit, necesito saberlo. ¿Soy yo la patán por haber reventado la Navidad de esa manera? ¿Por haber expuesto a mi propio padre y a mi hermana frente a todos, destruyendo la poca paz que quedaba? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando tu propia sangre te roba y te obliga a quemar todos los puentes que tenías? ¿Fue realmente una libertad nueva? ¿O solo una venganza que me salió demasiado cara y me dejó más sola que antes? No lo sé. Realmente no lo sé. La incertidumbre es una daga fría que se clava en mi pecho, justo al lado de la herida que no cicatriza.